Bienvenidos, buscadores de la verdad. Hoy no es una simple lección de historia. No quiero que sea solo conocimiento, quiero que cada uno transforme toda esta información que regalaremos hoy en sabiduría. Este tema es muy especial. Hoy nos embarcamos en un viaje al corazón del misterio, los rollos del Mar Muerto. Una pieza brutal que nos faltaba para seguir montando el puzzle de la vida. En el desierto de Judea, un pastor halló un tesoro. Antiguos manuscritos ocultos por siglos. Estos rollos susurran historias, profecías y secretos que desafían lo conocido. Hoy, vamos más allá del relato oficial. Nos adentramos en las sombras, buscando respuestas ocultas en Qumrán. Qumrán no es solo historia, es una pregunta viva en el desierto. Los rollos del Mar Muerto revelan una comunidad que desafió el poder, buscando preservar la verdad en tiempos de crisis. No eran solo escribas, sino guerreros espirituales. Hoy, estos textos nos desafían. ¿Qué es la verdad? ¿Hasta dónde llegarías para proteger lo que crees? Qumrán es un espejo de nuestra propia búsqueda. ¿Quiénes eran estos guardianes de secretos, estos bibliotecarios del Apocalipsis? El consenso apunta a los esenios, una secta judía única, reconocida por su piedad, vida comunitaria y disciplina espiritual. Eran curanderos, profetas y eruditos, dedicados a la pureza y el conocimiento. Pero también se veían como soldados espirituales, preparados para una batalla apocalíptica. En su paradoja reside el misterio de Qumrán. ¿A quién protegían? ¿Y por qué? Este es el enigma que queremos resolver hoy. Así que, prepárense, nuestra expedición no seguirá los caminos trillados de la erudición convencional. Eso sería lo fácil, y también lo aburrido. Vamos a tomar los desvíos, explorar los pasajes laterales y arrojar luz sobre los rincones más oscuros de estas cuevas. Nos moveremos más allá de los textos bíblicos familiares y nos atreveremos a leer los rollos que fueron excluidos, aquellos considerados demasiado extraños, demasiado radicales o demasiado peligrosos para ser incluidos en el canon oficial. Estos son los textos que realmente desbloquean la mente de la comunidad de Qumrán, revelando un universo repleto de ángeles caídos, gigantes y secretos cósmicos. Nuestro viaje nos llevará primero a un misterio hecho no de pergamino, sino de metal. Examinaremos el increíble rollo de cobre, un documento diferente a cualquier otro encontrado en Qumrán. No es un texto religioso, sino un mapa del tesoro, que enumera 64 ubicaciones donde supuestamente se escondió un inmenso tesoro de oro, plata y vasos sagrados. ¿Es esto una guía literal del tesoro perdido del Templo de Jerusalén, escondido antes de la invasión romana? ¿O es una alegoría, un mapa simbólico de un tesoro espiritual? El debate continúa hasta el día de hoy, y nos sumergiremos de cabeza en su enigmático núcleo, sopesando la evidencia tanto para una búsqueda real como para una metafórica. A partir de ahí, nos aventuraremos en un territorio aún más prohibido abriendo las páginas del libro de Enoc. Este texto antiguo e influyente, conservado y venerado por la comunidad de Qumrán, cuenta la historia de los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y engendraron una raza de gigantes conocidos como los Nefilim. Estos seres trajeron conocimiento prohibido a la humanidad, corrompiendo el mundo y desencadenando el gran diluvio. ¿Por qué era tan importante esta historia para la gente de Qumrán? ¿Creían que estos seres caídos todavía estaban activos en el mundo? Exploraremos cómo este mito apocalíptico moldeó toda su cosmovisión. Finalmente, veremos cómo veían el tiempo mismo. La gente de Qumrán rechazó el calendario lunar oficial utilizado por los sacerdotes del templo. En cambio, siguieron un calendario solar único y perfecto de 364 días que creían que había sido revelado divinamente. Para ellos, esto no fue un desacuerdo menor, fue una ruptura fundamental.
Creían que solo su calendario podía identificar correctamente los momentos sagrados, las puertas del cielo, cuando los reinos divinos y humanos podían conectarse. Su calendario no era solo para decir la hora, era para abrir portales. Esta es nuestra búsqueda. Entender Qumran no como una ruina del pasado, sino como un plano vivo de una realidad diferente. El viaje comienza ahora. Para entender su espíritu guerrero, debemos sumergirnos en la vida diaria de Qumran, donde cada día comenzaba con oración al amanecer y se dividía entre trabajo, estudio y rituales de pureza. Todo acto, desde copiar textos sagrados hasta comer juntos en silencio, era sagrado. La pureza ritual y la unidad eran su fortaleza, separándolos del mundo exterior. Así, Qumran era un santuario viviente, un microcosmos del cielo en la tierra. Ninguna comunidad puede existir sin un líder. En Qumran, ese líder fue el maestro de justicia, una figura enigmática, nunca nombrada, guiada por revelación divina. No era rey ni general, sino maestro y guía espiritual. Separado del templo corrupto, condujo a su comunidad al desierto, convirtiéndose en su Moisés, su voz en la soledad y el alma de Qumran. Para la comunidad de Qumran, el mundo era una batalla entre la luz y la oscuridad, sin zonas grises. Eras un hijo de la luz o un hijo de la oscuridad. Su vida disciplinada era preparación para una guerra final, donde Dios y sus ángeles otorgarían la victoria. Cada acto de pureza era un golpe contra la oscuridad, cada pergamino, un arma para la luz. ¿Por qué aquí? ¿Por qué el desierto? Eligieron este lugar inhóspito no por accidente, sino porque el desierto es un crisol de almas. Aquí, la soledad y la dureza despojan lo superfluo y revelan lo esencial. Qumran no era solo un refugio, era una declaración. La verdad se encuentra en los márgenes, donde el cielo y la tierra se tocan. El desierto fue su monasterio, su campo de entrenamiento y su plataforma para la esperanza. El rollo de cobre describe un tesoro asombroso, oculto en lugares tanto identificables como misteriosos. Sus pistas crípticas parecen escritas para iniciados, y la magnitud del oro y la plata mencionados rivaliza con los tesoros de naciones enteras. Pero tras décadas de búsquedas, ni una sola moneda ha sido hallada. ¿Es real este tesoro, o el mayor enigma es el propio mapa? Una de las teorías más convincentes y ampliamente discutidas es que el rollo de cobre es un inventario literal de los tesoros del segundo templo en Jerusalén, escondidos en un esfuerzo desesperado y de última hora para salvarlos de las legiones romanas que se acercaban. Pintemos la escena. Es finales de los años 60 del primer siglo. La gran revuelta judía contra Roma está en pleno apogeo. El ejército romano, bajo el mando de Vespasiano y más tarde su hijo Tito, está aplastando metódicamente la rebelión, barriendo desde el norte hacia Jerusalén. Los sacerdotes y líderes dentro del templo pueden ver lo que se avecina. Saben que la caída de la ciudad santa no es cuestión de si, sino de cuándo. En este escenario, un grupo secreto de sacerdotes o funcionarios del templo toma una decisión fatídica. No permitirán que los tesoros sagrados, la riqueza acumulada de siglos de ofrendas y diezmos, los vasos sagrados usados en el servicio de Dios, sean saqueados y profanados por los invasores paganos. No pueden permitir que el oro y la plata de la casa de Dios sean fundidos y llevados a Roma como trofeo de guerra. Así que, bajo el manto del secreto, organizan una operación masiva. Contrabandean el tesoro fuera de la ciudad y lo dispersan por el paisaje, escondiéndolo en cuevas, tumbas y cisternas, siguiendo un plan codificado previamente. Para asegurar que el tesoro pudiera ser recuperado algún día cuando el peligro hubiera pasado,
Crearon una lista definitiva de los escondites. Pero esta lista era demasiado preciosa para ser confiada a frágiles papiros o cueros, que podrían pudrirse o ser fácilmente destruidos. Tenía que ser permanente. Tenía que ser indestructible. Así que la grabaron en una lámina de cobre, un material que podía resistir el fuego, el agua y el paso del tiempo. Luego confiaron esta llave maestra a los guardianes de los secretos, la comunidad de Qumran, quienes la escondieron en una cueva, separada de su propia biblioteca, esperando el día de su recuperación. Esta teoría es poderosa porque explica mucho. Explica la elección del cobre como medio, era para la permanencia. Explica la naturaleza del tesoro. Coincide con las descripciones del tesoro del templo. Y explica la urgencia y el secreto de la operación. Transforma el rollo de cobre de una mera curiosidad en un trágico documento histórico. Un testimonio del intento desesperado de un pueblo por preservar su herencia sagrada frente a la aniquilación. Es una historia de fe y desafío. Un acto final de resistencia contra el poder de Roma. El tesoro, desde este punto de vista, es real, pero su recuperación puede ser una causa perdida, sus ubicaciones oscurecidas para siempre por las arenas movedizas del tiempo. ¿Y si el tesoro del rollo de cobre nunca fue físico? Muchos creen que es una guía simbólica, un mapa del alma. El oro y la plata representan sabiduría y conocimiento espiritual. Para la comunidad de Qumran, el verdadero tesoro era interior. El rollo invita a buscar virtudes y pureza, no riquezas materiales. El rechazo de lo mundano revela el tesoro espiritual. El mapa final. La comunión directa con lo divino. El rollo de cobre sigue siendo un enigma monumental. Su lenguaje y contenido desafían la interpretación, mezclando códigos, gematría y pistas ocultas. ¿Describe un tesoro real o es todo alegoría? La entrada final sugiere una segunda copia, la clave para descifrar el misterio. Pero hasta hoy, el rollo de cobre es una serie de callejones sin salida, un misterio sin resolver. Entonces, después de toda la búsqueda, la teoría y el debate, ¿cuál es el verdadero tesoro del rollo de cobre? Puede que no sean las toneladas de oro y plata que han eludido el descubrimiento durante décadas. Parece cada vez más probable que el tesoro material, ya sea que fuera real y haya sido encontrado o que nunca haya sido real, se ha perdido para siempre. Pero centrarse solo en el oro perdido es perder el premio mayor que el rollo ya nos ha dado. Su verdadero valor no reside en lo que describe, sino en lo que es, un vínculo directo y tangible, con un momento de increíble crisis, esperanza y misterio en la historia humana. El rollo de cobre es un tesoro de conocimiento. Ha abierto una ventana única al mundo del primer siglo. Proporciona información invaluable sobre el idioma hebreo tal como se hablaba y escribía en ese momento. Nos da una lista de topónimos que nos ayuda a reconstruir la geografía de la antigua Judea. Ofrece un vistazo al folclore, las creencias y quizás las actividades secretas de una comunidad que vivía en una encrucijada fundamental de la historia. Plantea preguntas profundas sobre la relación entre la comunidad de Qumran y las autoridades del templo en Jerusalén, sugiriendo una conexión mucho más compleja e intrigante de lo que jamás imaginamos. Más que eso, es un tesoro de experiencia humana. Cuando miramos esta hoja de metal corroída, estamos viendo las esperanzas y los miedos de personas que vivieron hace 2000 años. Si el tesoro fuera real, podemos sentir la desesperación de quienes buscaron salvar su herencia sagrada de la destrucción. Si fuera simbólico, podemos sentir la profundidad de su fe mística, su creencia en una realidad más allá del mundo material. De cualquier manera, el rollo es un poderoso artefacto emocional. Habla de desafío frente al imperio, del poder perdurable de la fe y de la necesidad humana de preservar lo más preciado, ya sea oro o sabiduría. En última instancia, el mayor legado del rollo de cobre es el misterio mismo. Es una historia que no tiene fin, un rompecabezas que invita a cada nueva generación a intentar resolverlo. Nos obliga a pensar como historiadores, criptógrafos y buscadores espirituales.
desafía nuestras suposiciones y empuja los límites de nuestro conocimiento. El tesoro quizás nunca se encuentre, pero la búsqueda del mismo nos ha enriquecido inconmensurablemente. El rollo de cobre es un regalo para nuestra curiosidad, un signo de interrogación permanente grabado en metal. Y en el mundo del conocimiento, una gran pregunta a menudo puede ser más valiosa que una simple respuesta. En Qumrán, existía una biblioteca secreta repleta de textos prohibidos, considerados demasiado peligrosos para el canon oficial. Estos libros apócrifos ofrecían respuestas profundas sobre el bien, el mal y el origen del pecado, y la comunidad los estudiaba con reverencia. Para entender su mundo, debemos atrevernos a leer lo que ellos leyeron y adentrarnos en su universo de misterios y revelaciones. ¿Qué es el libro de Enoc? No es solo un libro, sino una colección de relatos atribuidos a Enoc, el hombre que, según el Génesis, anduvo con Dios y fue llevado al cielo. El libro de Enoc narra sus viajes celestiales, secretos divinos y la rebelión de los ángeles, los vigilantes. Considerado peligroso y poderoso, ofrecía a los esenios una historia cósmica del mal y el universo. En el corazón del libro de Enoc yace la historia de los vigilantes, ángeles enviados a vigilar a la humanidad, que descendieron a la tierra y rompieron la barrera entre el cielo y los hombres. Liderados por Samyaza, cometieron una rebelión nacida del deseo, dando origen a los Nefilim, gigantes que trajeron caos y corrupción. El mal, según Enoc, no era solo humano, sino una contaminación traída desde un reino superior. Para Qumrán, la batalla final sería limpiar el mundo de esta antigua profanación. Los Nefilim, fruto de una unión prohibida, eran gigantes aterradores, símbolos vivientes del caos y la corrupción en la tierra. Su existencia era una abominación, una amenaza que ni los humanos podían detener. El gran diluvio fue visto como un acto necesario para limpiar la tierra de estos seres monstruosos. Pero sus espíritus malignos sobrevivieron, convirtiéndose en demonios que plagan a la humanidad. Para la comunidad de Qumrán, la lucha contra estos restos fantasmales era su misión sagrada. La corrupción que trajeron los vigilantes no se limitó a la violencia y la contaminación genética. Quizás su crimen más insidioso fue la revelación del conocimiento prohibido. El libro de Enoc detalla cómo cada uno de los ángeles caídos enseñó a la humanidad artes y ciencias específicas para las que aún no estaban listos, secretos que solo pertenecían al cielo. Esto no fue un acto benevolente de iluminación. Fue un acto deliberado de corrupción, dándole a la humanidad herramientas que solo acelerarían su caída. Fue conocimiento sin sabiduría, poder sin moralidad, un regalo envenenado que llevaría a la ruina. El libro enumera estas enseñanzas prohibidas en detalle. Un ángel, Azazel, enseñó a los humanos el arte de la metalurgia, cómo hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas. Introdujo las armas de guerra. También les enseñó cómo hacer joyas y cosméticos, brazaletes, sombras de ojos y adornos ornamentados, lo que según el libro llevó a la vanidad, la promiscuidad y la maldad. Otro ángel enseñó los secretos de la hechicería y el corte de raíces con fines mágicos. Otros revelaron los signos del sol, el curso de la luna y el arte de la astrología, llevando a la gente a adorar la creación en lugar del creador. En resumen, los ángeles caídos le dieron a la humanidad las mismas herramientas de civilización que conducirían a la guerra, la desigualdad y la idolatría. Este concepto de conocimiento prohibido es central para entender la cosmovisión de Qumrán. Explica su profunda sospecha del mundo exterior y sus logros tecnológicos y culturales. Para ellos, gran parte del progreso humano no era progreso en absoluto, sino el resultado directo de esta instrucción demoníaca. Las armas del Imperio Romano, la sofisticada astrología de los babilonios
los lujos decadentes de las ciudades, todo se podía rastrear, hasta este pecado original de los vigilantes. Por eso se retiraron al desierto. Intentaban crear una sociedad libre de la mancha de este conocimiento prohibido, una sociedad basada únicamente en la sabiduría divina pura revelada por Dios. Esta creencia también elevó la importancia de su propio conocimiento secreto. Creían que poseían el verdadero conocimiento, los secretos divinos revelados correctamente a Enoc y al Maestro de Justicia. Su calendario especial, su comprensión de la profecía, sus reglas de pureza, esto era el antídoto al regalo envenenado de los vigilantes. No solo estaban preservando una religión, estaban salvaguardando una corriente pura de ciencia divina contra un mundo que había sido corrompido por una tecnología demoníaca. Su biblioteca era un arsenal de conocimiento justo, y cada pergamino era un arma contra la sabiduría oscura de los ángeles caídos. ¿Por qué el libro de Enoc era tan importante para la comunidad de Qumran? No lo veían solo como historia, sino como profecía viva. Creían que el ciclo del pecado y la corrupción se repetía en su tiempo, y que el juicio final estaba cerca. Para ellos, eran los hijos de la luz, elegidos para enfrentar la oscuridad y cumplir el destino profetizado. La comunidad de Qumran desafió el calendario oficial de Jerusalén, rechazando el sistema lunisolar, que consideraban corrupto y manipulado. Para ellos, el calendario era el corazón espiritual, reflejo del orden cósmico. Su ruptura fue una declaración radical. El mundo religioso había perdido su conexión con el tiempo sagrado. Eligieron vivir según un calendario que creían ordenado por Dios, esperando que el mundo los alcanzara. En Qumran, rechazaron el calendario lunisolar y adoptaron uno solar, perfecto y constante. 364 días, exactamente 52 semanas, siempre comenzando en miércoles, el día en que Dios creó las luces celestiales. Los días santos eran fijos, calculados con precisión matemática. Para ellos, este calendario era un redescubrimiento divino, un modelo de orden y perfección. Aunque no coincidía con el año solar real, creían que el cosmos se alinearía con su visión en la era mesiánica. Esto nos lleva a uno de los conceptos más místicos en la cosmovisión de Qumran, la idea de las puertas del cielo. El libro de Enoc describe cómo a Enoc se le mostraron estos portales celestiales por los que el sol, la luna, las estrellas y los vientos emergen para afectar el mundo. Para la comunidad de Qumran, esto no era solo una metáfora. Creían que en momentos específicos, preestablecidos y dictados por su calendario solar, estas puertas se abrirían, creando un conducto directo entre el cielo y la tierra. Estas no eran puertas físicas, sino ventanas temporales, intersecciones sagradas de tiempo y espacio donde el velo entre los mundos se volvía más delgado. Conocer el calendario era conocer el horario de estas aperturas. Celebrar un día sagrado en el momento correcto no era solo cuestión de obediencia, se trataba de estar presente en la puerta cuando se abría. Si estabas allí, en el momento adecuado, realizando los rituales correctos, tus oraciones podían ascender directamente al trono de Dios. Más que eso, el poder divino y la ayuda angélica podían descender a la tierra para ayudar a los hijos de la luz en su lucha. Estos momentos eran oportunidades para un profundo intercambio cósmico. Eran momentos estratégicos en la guerra espiritual, oportunidades para recibir refuerzos celestiales y para asestar un golpe decisivo contra las fuerzas de la oscuridad. Imagina la intensidad de su adoración en uno de estos días clave de festival. Se habrían purificado mediante baños rituales, vestidos con lino limpio y reunidos en su sala de asamblea sagrada. Mientras realizaban su liturgia, guiados por los cantos del sacrificio del sábado, no solo esperaban que sus oraciones fueran escuchadas, estarían trabajando activamente para alinear su comunidad con el portal abierto sobre ellos. Creían que sus acciones sincronizadas, su intención unificada,
podían ayudar a abrir la puerta aún más. Su adoración era un acto de ingeniería espiritual, un esfuerzo consciente para manipular los límites entre lo humano y lo divino. Esta creencia explica la importancia absoluta e innegociable que le daban a su calendario. Equivocarse por un solo día era perder la apertura. Era como llegar a una estación de tren un día tarde. El tren hacia lo divino ya había partido. Por eso veían al sacerdocio de Jerusalén con una condena tan amarga. A sus ojos, los sacerdotes no solo estaban equivocados, estaban haciendo que toda la nación de Israel perdiera sus citas divinas. Se estaban reuniendo en las puertas en los días equivocados, hablando a un cielo cerrado. La comunidad de Qumran creía que eran los únicos que quedaban que conocían el verdadero horario, los únicos que aún podían abrir las puertas. Para la comunidad de Qumran, el calendario era mucho más que una herramienta, era el corazón de su existencia. Cada día, cada amanecer, era un paso en una danza cósmica, guiados por el tiempo sagrado. Su aislamiento y esperanza nacían de la creencia de que, alineándose con el calendario celestial, podían abrir portales y traer el cielo a la tierra. Los rollos de Qumran no son solo tratados teológicos. Están vivos con los ecos de una lucha amarga y personal. En el corazón de su historia yace un drama humano, el conflicto entre el maestro de justicia y el sacerdote malvado. Esta batalla espiritual, marcada por traición y sufrimiento, moldeó su fe y su éxodo al desierto. Es una historia atemporal de integridad versus corrupción. ¿Quién era este maestro de justicia? Los rollos lo describen como un sacerdote valiente, horrorizado por la corrupción del templo, que se convirtió en denunciante y reformador. Abandonó su rango, guiado por revelación divina, y fundó una comunidad pura en el desierto. Perseguido y traicionado, fue modelo de fe y coraje, demostrando que un hombre con convicción puede desafiar al mundo corrupto. En todo gran drama, el héroe se define por su antagonista. El maestro de justicia enfrentó al sacerdote malvado, un líder que, corrompido por el poder, abandonó las leyes de Dios y profanó el santuario. Representa la corrupción máxima, el guardián del templo convertido en su mayor contaminador. Su caída, profetizada en los rollos, es una advertencia eterna sobre el abuso del poder sagrado. En el día más sagrado, el sacerdote malvado viajó al desierto para enfrentar al maestro de justicia y su comunidad, interrumpiendo su ayuno y oración en Yom Kippur. Fue un acto de profundo desprecio, una invasión espiritual en su santuario. La comunidad resistió, convirtiendo el evento en símbolo de su fe y separación. El maestro de justicia, a los ojos de sus seguidores, había triunfado. El conflicto entre el maestro de justicia y el sacerdote malvado fue la herida que definió a la comunidad de Qumran. Su exilio en el desierto se convirtió en un monumento vivo a este cisma, moldeando su cosmovisión dualista: luz contra oscuridad, pureza contra corrupción. Esta división alimentó su desconfianza hacia la autoridad religiosa y los inspiró a construir una comunidad radical y alternativa. Se veían a sí mismos como el remanente fiel, esperando la reivindicación y la caída de sus enemigos. El legado de esta división le dio a Qumran su poder duradero, una comunidad forjada en la división, unida por la esperanza de la justicia divina. A medida que nos acercamos a los rollos, descubrimos su defensa final, el secretismo. Muchos textos estaban cifrados, escritos en códigos y escrituras secretas, ocultando verdades incluso para algunos de sus propios miembros.
Esto no era solo preservación, era protección, un filtro para los dignos. Los rollos se convirtieron en habitaciones cerradas, accesibles solo para los iniciados. Para comprender verdaderamente Qumran, debemos convertirnos en descifradores de códigos, mirando debajo de la superficie, para descubrir los secretos que tan cuidadosamente guardaron. Los escribas de Qumran usaban escrituras y cifrados crípticos, sustituyendo letras, inventando símbolos e incluso escribiendo al revés. Ocultaron interpretaciones y profecías peligrosas, usando nombres en clave para los enemigos y jerga interna para reforzar su identidad. El secretismo era supervivencia, pero también una declaración teológica. La verdad era un tesoro, reservado para los dignos de confianza. Sus textos cifrados eran tanto escudo como prueba, asegurando que solo los iniciados pudieran acceder a la sabiduría más profunda de la comunidad. En Qumran, el conocimiento era una caja cerrada, y solo los dignos tenían la llave. Para Qumran, el conocimiento era poder, un arma sagrada que debía usarse con cuidado. Solo los puros y probados podían acceder a sus secretos. Los códigos eran la prueba final. Los escribas se convirtieron en guardianes, codificando textos como actos de guerra espiritual para proteger los misterios divinos. Su legado no es solo lo que escribieron, sino lo que escondieron, recordándonos que la verdadera sabiduría es preciosa, peligrosa y nunca se entrega a la ligera. Los secretos más grandes, creían, están reservados para aquellos que se ganan el derecho a escucharlos. Nuestro viaje termina en las ruinas silenciosas de Qumran, un faro al borde de la historia. Más que un asentamiento, Qumran fue un faro, una biblioteca de disidencia, una fortaleza de pureza, un mensaje para el futuro. Su gente vivió como guardianes de la llama, convencidos de que su pequeña luz podría detener la oscuridad. Su convicción radical nos desafía. ¿Qué protegerías, incluso si eso significara dejar el mundo atrás? Los ecos de la esperanza y el desafío de Qumran aún resuenan en el aire del desierto. Mientras estamos aquí, al final de nuestra exploración, es tentador pensar que hemos resuelto el rompecabezas. Pero la verdad, amigos míos, es que apenas hemos arañado la superficie. Qumran no es un caso cerrado, es un pergamino sin terminar que aún se desenrolla ante nuestros propios ojos. Cada nueva traducción, cada nuevo hallazgo arqueológico, cada nueva visión, solo abre una docena de nuevas preguntas. Los pergaminos no son un destino, son una puerta. Son una invitación a un mundo mucho más grande y aún más misterioso de pensamiento antiguo, un mundo de libros prohibidos y cosmologías olvidadas que alguna vez tuvieron influencia sobre millones de mentes. Las creencias que hemos descubierto aquí, los vigilantes, los Nefilim, las puertas celestiales, la guerra cósmica, no eran únicas de esta pequeña comunidad del desierto. Formaban parte de una vasta corriente de pensamiento que fluía por el mundo antiguo, una poderosa corriente subyacente que moldeó los orígenes tanto del judaísmo místico como del cristianismo primitivo, de maneras que apenas ahora comenzamos a comprender. La biblioteca de Qumran es nuestra clave más importante, nuestra piedra roseta, para desentrañar este continente espiritual perdido. Es el comienzo de un viaje mucho más largo y profundo hacia la historia oculta de nuestras propias creencias. Las preguntas planteadas por estos pergaminos son las mismas preguntas que guiarán nuestras futuras exploraciones. Es por eso que debemos seguir preguntando, debemos seguir buscando. La historia de Qumran nos enseña que el conocimiento es una búsqueda, un proceso de descubrimiento que nunca termina realmente. Nos enseña que las verdades más profundas a menudo se encuentran no en los centros iluminados de la autoridad establecida, sino en las sombras, en los márgenes, en los susurros de una cueva olvidada. La búsqueda de este conocimiento, de esta sabiduría, es uno de los empeños humanos más nobles.
Es lo que nos conecta con la gran cadena de buscadores que nos precedieron, desde los escribas de Qumrán hasta los eruditos de hoy. Todos somos parte de esta gran búsqueda de significado. Y así, nuestro viaje no termina aquí. Es simplemente una pausa, un momento para recuperar el aliento antes de sumergirnos en el próximo capítulo del misterio. Qumrán nos ha dado el mapa. Ha señalado el camino hacia un tema aún más enigmático, la historia completa e indómita del profeta Enoc y sus viajes por los cielos. Este no es el final. Como los propios pergaminos nos enseñan, es solo el principio. Los secretos todavía están ahí fuera, esperando en el silencio del desierto, esperando a aquellos con el coraje de escuchar. La búsqueda continúa. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por utilizar el tesoro de tu tiempo para investigar de dónde venimos y hacia dónde vamos como especie humana, sabia y divina. Si te ha gustado aprender, regálame un like. Y si crees que a alguien más le puede gustar los misterios de Qumrán, compárteme.